Amazonía, el pulmón vivo antes del silencio. La Amazonía no siempre fue un nombre. Antes de los mapas, antes de las fronteras, antes incluso de la palabra selva, existía como un sistema vivo que respiraba lentamente, día y noche, desde el corazón de Sudamérica hacia el resto del planeta. Durante millones de años, este territorio funcionó como un organismo autónomo. Cada árbol, cada río, cada insecto cumplía un papel invisible pero esencial. No había ruido de motores, ni líneas rectas cortando el horizonte. Solo un equilibrio complejo, frágil y preciso, sostenido por el tiempo profundo de la Tierra. La luz del amanecer entraba filtrada por capas infinitas de hojas. No tocaba el suelo de inmediato. Descendía poco a poco, fragmentada, como si la propia selva decidiera cuánto permitir ver. El aire era denso, cargado de humedad, de esporas, de aromas vegetales imposibles de clasificar. Respirar allí era inhalar historia geológica. Antes del evento, la Amazonía regulaba el clima del continente entero. Los científicos lo sabían, aunque el mundo apenas lo comprendía. Cada día, miles de millones de árboles absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno. Pero más importante aún, liberaban vapor de agua. Los llamados ríos voladores se elevaban desde la copa de los árboles, viajaban por la atmósfera y llevaban lluvias a regiones distantes, alimentando cosechas, ríos y ciudades a miles de kilómetros. Era un sistema tan vasto que parecía indestructible. Y precisamente por eso fue subestimado. La vida allí no era abundante solo en cantidad, sino en complejidad. Una sola hectárea podía albergar más especies que países enteros. Animales que jamás descendían al suelo. Plantas que solo florecían una noche cada década. Microorganismos que aún hoy no tienen nombre. Todo coexistía en una arquitectura natural que no admitía errores. Pero mientras la selva seguía su ritmo ancestral, algo más ocurría en silencio. En los bords lejos del centro verde, comenzaron las primeras rupturas. No fueron explosiones ni catástrofes visibles desde el espacio. Fueron sonidos pequeños, el golpe seco de un árbol cayendo, el zumbido constante de una motosierra, el avance lento de una línea invisible que separaba lo intacto de lo alterado. Al principio, el impacto parecía mínimo. Una carretera aquí, un claro allá. La selva, inmensa, absorbía la herida. Cerraba sus bordes y regeneraba. Durante años, dio la impresión de que nada podía dañarla de verdad. Pero la Amazonía no funciona por partes aisladas. Funciona como un todo. Cada fragmento eliminado alteraba el sistema completo. La pérdida de árboles reducía la evapotranspiración. Menos vapor ascendía, las lluvias se volvían irregulares. El suelo, expuesto al sol, perdía nutrientes. Las raíces ya no retenían el agua. Los incendios, antes raros y superficiales, encontraban combustible seco. El evento no ocurrió de golpe. Ocurrió como ocurren las verdaderas tragedias planetarias, lentamente y luego de repente. El punto exacto no fue anunciado. No hubo una alarma global. No hubo una fecha marcada en el calendario. Solo una sucesión de señales que, juntas, cruzaron un umbral invisible. Los científicos lo llamarían después punto de no retorno. En ese momento preciso, la Amazonía dejó de comportarse como una selva húmeda continua y comenzó a transformarse en algo distinto. Un ecosistema incapaz de sostener su propio clima. Los primeros minutos pasaron desapercibidos para la mayoría del mundo. En las ciudades, la vida seguía igual. Pantallas encendidas, tráfico, conversaciones triviales, pero en el interior de la selva, los sensores registraron cambios sutiles. La humedad no se recuperó tras la lluvia. La temperatura nocturna no descendió como antes.
El suelo permaneció seco durante más tiempo del habitual. En cuestión de horas, ciertas especies comenzaron a reaccionar, no con huida inmediata, sino con estrés. Árboles cerrando estomas para conservar agua, animales alterando patrones de movimiento, insectos desapareciendo de zonas donde habían sido constantes durante siglos. El evento no fue un colapso instantáneo, fue una transición. A los pocos días, las imágenes satelitales mostraron algo inquietante. Grandes áreas de la Amazonía ya no reflejaban el mismo patrón de verde profundo. Aparecían manchas opacas, irregulares, zonas donde el dosel había perdido densidad, donde la evapotranspiración había caído de forma abrupta. Los ríos voladores comenzaron a debilitarse. Eso significó menos lluvias en regiones agrícolas, sequías donde antes no existían, ríos con niveles anormalmente bajos. Todo conectado a un cambio que había comenzado bajo una copa de árboles aparentemente infinita. Las comunidades indígenas fueron las primeras en entender que algo había cambiado de forma irreversible. No por gráficos ni modelos computacionales, sino por observación directa. Los ciclos ya no coincidían. Las lluvias llegaban tarde o no llegaban. Los animales migraban en direcciones nuevas. Plantas medicinales dejaban de crecer donde siempre lo habían hecho. Ellos sabían que la selva estaba enferma. Mientras tanto, el mundo exterior debatía definiciones. ¿Deforestación? ¿Degradación? ¿Variabilidad natural? Las palabras intentaban contener un proceso que ya no podía ser detenido con lenguaje. En el interior de la Amazonía, el silencio comenzó a ocupar espacios antes llenos de sonido. Menos aves al amanecer, menos insectos al anochecer. El coro biológico que había definido ese lugar durante millones de años empezaba a apagarse. El evento no fue una explosión, fue una pérdida de ritmo. La selva, que había sido una máquina climática precisa, comenzó a fallar. Cada fallo amplificaba el siguiente. Menos árboles generaban menos lluvia. Menos lluvia mataba más árboles. Un ciclo de retroalimentación que avanzaba sin pausa. Y así, sin que el mundo lo percibiera del todo, la Amazonía cruzó un límite del que no había registro en la historia humana. Lo que siguió ya no fue solo un problema regional. Fue el inicio de una transformación planetaria. Las primeras horas después del punto de no retorno no fueron caóticas en apariencia. No hubo explosiones, ni cielos oscurecidos de inmediato, ni señales evidentes para quienes vivían lejos del corazón verde. Pero en términos sistémicos, el colapso ya había comenzado. La Amazonía, el tiempo no se mide como en las ciudades. Allí, los cambios más peligrosos no ocurren de forma brusca, sino como una alteración silenciosa de los ciclos que sostienen la vida. Y fue precisamente eso lo que empezó a fallar. Durante las primeras 24 horas, los modelos climáticos detectaron anomalías que no podían explicarse por variabilidad natural. La humedad atmosférica no alcanzó los niveles esperados. Las nubes se formaron más tarde y se disiparon antes. Las lluvias, cuando ocurrieron, fueron irregulares, cortas, insuficientes. El sistema de reciclaje de agua de la selva estaba perdiendo eficiencia. Cada árbol amazónico funciona como una bomba biológica. Extrae agua del suelo y la libera al aire. Millones de árboles actuando juntos crean un flujo constante de vapor que mantiene el clima estable. Pero cuando una masa crítica de árboles deja de cumplir esa función, el sistema entero entra en desequilibrio. En cuestión de horas, ese desequilibrio comenzó a amplificarse. Las temperaturas superficiales aumentaron de forma desigual. No fue un calentamiento uniforme, sino parches de calor que se expandían lentamente. El suelo, antes protegido por la sombra, empezó a secarse.
Microorganismos esenciales para la fertilidad comenzaron a morir. El ciclo de nutrientes se interrumpió. En los primeros días, los incendios se volvieron más frecuentes. No incendios gigantescos visibles desde todos los satélites, sino focos pequeños, persistentes, difíciles de controlar. El fuego, que antes no podía avanzar en una selva húmeda, ahora encontraba caminos abiertos. Cada incendio dejaba atrás un paisaje alterado. Árboles debilitados, semillas incapaces de germinar, animales desorientados, forzados a desplazarse hacia territorios ya ocupados o igualmente degradados. Las primeras semanas marcaron un cambio psicológico en la comunidad científica. Durante décadas se había advertido sobre la posibilidad de un colapso progresivo. Pero ahora los datos no hablaban de futuros hipotéticos, hablaban del presente. Los ríos comenzaron a mostrar niveles anormalmente bajos para la estación. No solo en la Amazonía, sino en cuencas conectadas a miles de kilómetros. La reducción de lluvias afectó represas, agricultura, transporte fluvial. Ciudades que nunca se habían considerado vulnerables empezaron a sentir las consecuencias. El colapso no respetó fronteras. A nivel atmosférico, la pérdida de los ríos voladores alteró patrones climáticos continentales. Regiones del sur de Sudamérica enfrentaron sequías prolongadas. Otras experimentaron lluvias intensas e impredecibles. El equilibrio que había permitido una relativa estabilidad durante siglos comenzó a fragmentarse. En el interior de la selva, la biodiversidad reaccionó con rapidez. Algunas especies migraron, otras no pudieron. Las más especializadas, aquellas que dependían de condiciones muy específicas, comenzaron a desaparecer primero. No de forma dramática, sino como ausencias silenciosas. Un canto que ya no se escuchaba. Un insecto que no regresaba al anochecer. Un claro que no volvía a cerrarse. Con el paso de los meses, grandes áreas de la Amazonía comenzaron a mostrar signos de sabanización. Árboles más bajos, vegetación menos densa, mayor presencia de gramíneas resistentes al fuego. El ecosistema estaba cambiando de identidad. Ese proceso, una vez iniciado, se retroalimenta. La nueva vegetación libera menos vapor de agua. Eso reduce aún más las lluvias, lo que favorece más incendios. Y así, el ciclo se acelera, el planeta respondió. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera se volvió medible. La Amazonía, que había sido uno de los mayores sumideros de carbono del mundo, pasó a emitir más de lo que absorbía. Un cambio histórico, registrado en gráficos que no dejaban lugar a interpretaciones optimistas. Los océanos absorbieron parte de ese exceso, aumentando su acidez. Los arrecifes y aistrezados sufrieron nuevas pérdidas. Todo estaba conectado. A nivel humano, el impacto se manifestó en desplazamientos forzados. Comunidades indígenas y rurales perdieron sus medios de subsistencia. El agua potable se volvió escasa en regiones antes abundantes. Los conflictos por recursos comenzaron a intensificarse. El colapso amazónico dejó de ser un tema ambiental. Se convirtió en un problema social, económico y político de escala global. Meses después del evento inicial, la imagen desde el espacio era inconfundible. La gran mancha verde que había dominado el continente durante millones de años estaba fragmentada. No desaparecida, pero profundamente transformada. Los científicos hablaron de un nuevo estado estable. Un equilibrio más pobre, más seco, menos diverso. Un sistema que podía persistir, pero que ya no cumpliría el papel que había desempeñado en la historia del planeta. La Amazonía no había muerto, pero había dejado de ser lo que era. Y en ese cambio, el mundo perdió algo que no sabía cómo reemplazar. El colapso no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una nueva era climática.